Pitágoras, Galileo, Newton y Hawking describieron el universo con números. Aristóteles, Maquiavelo, Marx y Popper describieron el mundo histórico, el del hombre, con palabras, metáforas y formas retóricas. Los cronistas del siglo XVI, Alfonso Reyes, Manuel Gamio, José Vasconcelos, Cosío Villegas, expresaron su interés por el alma de México con palabras en ensayos emblemáticos. Octavio Paz y el grupo Hiperión trataron de fortalecer el nacionalismo mexicano con especulaciones míticas, poéticas y psicoanalíticas. Pablo González Casanova, en 1963, describió a la democracia mexicana con cifras, números y estadísticas. En el siglo XXI se ha tratado de captar la esencia de lo mexicano por métodos cuantitativos y estadísticos. Los censos y las estadísticas son como los bikinis, revelan mucho, pero no nos dejan ver lo más interesante. ¿Cómo comprender la idea de México en el siglo XXI a través de cifras y estadísticas? Cada quien paga estudios cuantitativos de acuerdo a sus intereses. Tomamos las estadísticas que más nos gustan y las interpretamos como nos conviene, o a cada partido, o a cada clase social. El seminario La Idea de México, en esta ocasión, nos invita a reflexionar sobre el significado confuso, caótico y malintencionado de las cifras que publican todos los días los diarios en sus páginas editoriales. Esperemos que nuestros invitados el día de hoy comenten algunas cifras que puedan iluminar la idea que ahora los mexicanos tenemos de nuestro país. Sean bienvenidos. Bueno, quiero agradecer la presencia de todos ustedes el día de hoy aquí a esta tercera edición del seminario permanente La Idea de México, que anima el Instituto de la Mexicanidad desde hace ya poco más de 2 meses. Este es un seminario que organizamos una vez al mes y este es entonces el tercer seminario. Quiero agradecerle particularmente a Emilio Cárdenas el que haya tenido en esta ocasión, en donde los mexicanos nos sentimos un poco mareados por la cantidad de datos, de cifras que los medios de comunicación nos convidan cotidianamente, y en donde nos sentimos de alguna manera a veces perdidos, a veces engañados, a veces informados, reconozcámoslo también, por estos datos. Emilio Cárdenas, que es filósofo, en esta primera introducción que nos hace, decía que de alguna manera la idea de el EI2 es también la forma, y que por tanto cuando hablamos de la idea de México de manera muy clara estamos hablando de la forma de México, y la forma de México tiene que ver con los datos de México, con los datos que lo objetivan. Entonces, ¿hasta dónde estas cifras convidan a una consolidación de esa idea de México? Es quizás la pregunta con la que yo, por lo menos, me adentro en este seminario. Quiero agradecerle, por supuesto, a todos los ponentes, que voy a dejar a Emilio haga la presentación puntual de cada uno de ellos, y convidar a la audiencia a que se recojan en esta reflexión que en esta lluviosa tarde del mes de junio del año 2018 nos convoca para hacer una reflexión sustantiva sobre esa idea de México que está al origen
de este seminario y que con las intervenciones puntuales de ustedes, las participaciones de la audiencia y los contenidos de los seminarios buscamos animar. Gracias, señor. ¿Me quedo con esto? No, déjalo por ahí. ¿Este o este? Bueno. Bueno, pues muchas gracias, Gastón. Mire, las gentes que muy gentilmente y generosamente decidieron acompañarnos se encuentran en este presidio. Está Sol Cárdenas, que hemos descubierto que somos parientes porque venimos del norte. Ella es de la Facultad de Ciencias Políticas y desempeña un trabajo importantísimo en cifras en el Instituto, lo que era en el IFE, lo que era el INE, bueno, donde está nuestro amigo Córdoba, ¿no? Y Anelio. Entonces, ella va a darnos informaciones o históricas o muy contemporáneas sobre el asunto electoral. Jorge Márquez, también de la Facultad de Ciencias Políticas, nos hablará sobre los temas más álgidos, como habíamos quedado, creo, la violencia, la inseguridad, la impunidad, los privilegios, digo, una parte realmente carnosa del asunto. Y Saúl Arellano, que es un hombre también especializado en cifras, dirige es la revista México Social, ¿no? Es el director de la revista México Social, se salvó de la inundación de Guanajuato el día de hoy, llevó a tiempo con nosotros y él va a darnos las cifras. Espero yo que las sociales, de educación, salud, la parte más dolorosa de nuestro país, y Alejandro, que también no ha llegado todavía al diluvio a Querétaro, pero viene bajando de la presa de la olla, va a hablarnos de las cifras. México, la idea de México con las cifras relevantes del siglo XXI. Así quedamos, ¿verdad? Eso es lo que hay un twist. Bueno, lo que es relevante para cada uno de los que están aquí arriba, queremos transmitirlo para los que están no arriba, sino en el mismo lugar, pero enfrente, ¿no? Entonces, yo hago una pequeña introducción y, bueno, antes de entrar a las cifras, yo dirigí un seminario muchísimos años en ciencias políticas con la idea de México. Y realmente yo no soy un historiador, jamás me metí, bueno, sí, me metí una vez en algunos archivos. Yo lo que hago es la historiografía, ¿no? Trabajo sobre libros ya de historia. Y a partir de libros de historia, me dediqué en la Facultad de Ciencias Políticas a un seminario que se llamaba La Idea de México, para ver qué habían dicho desde las cartas de Cortés, cómo le describe México a Carlos V, hasta Octavio Paz, y revisando durante muchos años los textos fundamentales, ¿no? Al final se publicó un libro con 13 textos, que son los ensayos que están publicados, de estas personas. Yo hago una introducción muy simple, pero están Clavijero, Fray Servando, Alamán, Barreda, Reyes, Vasconcelos, en fin, Pablo González Casanova, personajes de primera línea que dan en unas cuantas páginas una visión sobre la idea de su país y cómo, lo que me interesaba a mí es cómo se va transformando la visión que van a tener de lo indígena, de lo criollo, qué significa Madrid para esa gente que está escribiendo, o Tenochtitlán, ¿no? Ir viendo cómo se van modificando los temas, cómo aparece el tema del Coloso del Norte antes del 47 y cómo sigue la obsesión con el Coloso del Norte después del 47, ¿no? En fin, yo quería ver cómo se desarrollaba en el tiempo la meditación o la investigación de los intelectuales, historiadores, sobre la realidad de su país, que cambia de generación en generación, ¿verdad? Cada generación tiene que escribir una propia historia universal y a veces hasta del cosmos, ¿no? Según va cambiando el tiempo, la perspectiva del objeto de estudio es diferente. Ese es lo que yo he realizado a lo largo de muchos años. Ahora, lo que a mí me faltaba, y por lo cual me interesa mucho esto, es la parte cuantitativa. Yo, la parte cualitativa de adjetivos, ¿no? Verbos y todo este lenguaje, lo tengo muy bien captado. Ninguno de ellos, ni de Clavijero, con el que empiezo, dice cuántos
indígenas había en Tenochtitlán, en Mesoamérica, ni cuántos habitantes tiene el Reino de la Nueva España, ¿no? Tampoco lo dice Octavio Paz, ¿no? En el último ensayo no hay ninguna cifra. Bueno, la cifra, no hay cifras en este tipo de estudios que yo he recopilado, es una antología y puse un prólogo, ¿no? Ahora sí podríamos, con el asunto de las cifras, poder tener una idea más cercana a qué forma tiene nuestra nación, nuestro país, ¿no? Bueno, esta es una primera parte de lo que quería comentarles. La segunda tiene que ver no con cifras, sino con un poco el origen o la acentuación de una preocupación de los mexicanos por el ser del mexicano. ¿Qué somos, no? ¿Qué es esto que es México? Y eso, yo creo que en el momento que hace una eclosión fantástica, que es en el año de 48 hasta 52, con una investigación sistemática, huxleyiana, fenomenológica o existencialista heideggeriana, para ver qué son los mexicanos, en ese momento están impulsados por los filósofos españoles que llegaron a Veracruz en la Guerra Civil Española y traen el trauma de la guerra y de la historia española. Entonces llegan a una parte que era parte de la historia de su país, que es la Nueva España, ahora que se llama México, pero vienen dejando ensangrentada a su patria. Gauss y el grupo de españoles, ¿no? El más representante era Gauss porque era el rector de la Universidad de Madrid, nada menos el que llega a México, ¿no? Y Gauss es discípulo de Ortega, y Ortega es de la generación del 98, y su gran compañero, bueno, antagonista es Unamuno, y esto es lo que a mí me era la interrogante para realizar un seminario en la Facultad de Ciencias Políticas. Entonces, con esos antecedentes, dejamos la palabra, el verbo y la retórica a un lado y vamos a las cifras contantes y sonantes. Por último, los censos de nuestro país. En 1985, a raíz del sismo, se perdieron una gran cantidad de rollos para tener el sismo de 85. Era un íntimo amigo de Miguel de la Madrid, no le quitaron el trabajo, pero no le volvieron a dar más trabajo. Entonces había que inventar las cifras del 85. Hay creo que 2 estados, tú lo sabes claramente, que desaparecieron, y luego el señor Fox se le ocurre mandar a un señor de los Pinos al INEGI, y el nuevo censo de la época de Fox, el señor Sojo, decide que el cuestionario de los censos que venían desde Don Porfirio, positivistamente organizados, que teníamos por primera vez algo más o menos normalito, le cambia el número de preguntas, muy fundamentalmente, de manera que ya del PAN para acá, ya no podemos compararlo con el PRI para ahí, del PRI para allá, no hay manera. Entonces, ese es un crimen cuantitativo del PAN que seguimos padeciendo, por lo cual no podemos seguir la serie estadística del desarrollo de nuestra nación y de nuestra esencia. Esos son 2 problemas de tipo burocrático que complican muchísimo las mediciones y las comparaciones. Con esta tragedia que les paso directamente, le paso la palabra a Jorge, que es el organizador del seminario. Gracias, Emilio. Bueno, antes que nada, buenas noches. Bueno, ya parece de noche, pero son tardes por esta charla. Muchas gracias a Gastón, muchas gracias a Emilio por su amable invitación. Muchas gracias a los ponentes que, a pesar de la lluvia y la distancia, se atrevieron a estar acá, y al público, muy agradecidos de que con la inclemencia del tiempo puedan estar aquí con las ganas de discutir, de escuchar a Emilio y a nuestros ponentes. Y bueno, yo antes que nada quisiera, para no perder tiempo, rápidamente dar la palabra a los ponentes. Yo soy uno de ellos, yo tomaré la palabra al final, pero para empezar ya muy rápidamente, no voy a leer nada curricular porque
Será muy largo. No, pues es que está muy largo, pero además todo lo ven en Google fácilmente, ¿no? Es Alejandro Garrido primero. Garnica, perdón. Y bueno, tiene un gran currículum, ya lo menciona aquí rápidamente Emilio, que tiene muy claras las cifras México en el mundo y de México. Después está Sol Cárdenas, que nos va a hablar de cuestiones electorales. Y aquí está Saúl Arellano, que es experto en todo lo que se ha llamado en un seminario en la Universidad México Social o la cuestión social de México. Él además dirige esta revista fantástica de México Social, que ya inmediatamente, por favor, vayan a buscarla en internet, la pueden ver, es interesantísima. Finalmente yo hablaré un poquito de la violencia en este país. Entonces, bueno, vamos a dar la palabra en orden, así como estamos, para empezar ya. Sí. Bueno, gracias, buenas tardes, noches. Desde luego reitero el agradecimiento también a Gastón y al Instituto de la Mexicanidad por hacer este ejercicio que es muy interesante. Y yo sí traigo una presentación porque voy a mostrar algunas cifras. Hay un poco de confusión, que es lo que yo quería, lo que quiero compartir es esto. Lo que quiero compartir con ustedes es la idea de la mexicanidad, pero según los propios mexicanos. Es decir, afortunadamente en los últimos 30 años aproximadamente ha habido una gran cantidad de ejercicios para poder entender el concepto de la mexicanidad desde el punto de vista de la propia sociedad mexicana. No lo que dicen los pensadores, no lo que dicen los filósofos, no lo que dicen los intelectuales, sino lo que dice la gente común y corriente. Espero que lo puedan ver bien. Por eso lo titulé las cifras de la mexicanidad según lo percibimos los propios mexicanos. Bueno, por un lado, ya lo había comentado, el asunto de que podríamos hablar que la mexicanología empieza desde el mismo momento en que se crea el concepto de México. Yo soy de los que piensa que México surgió como concepto en el momento en que los criollos, los que venían de España, se asentaban aquí, o los hijos de ellos, se asentaban aquí y empezaron a tratar de entender qué pasaba con este territorio. Aunque bien, si ustedes se acuerdan, el acta de la independencia dice la nación mexicana que durante 300 años ha estado sojuzgada por el imperio español, etc. O sea, hay toda esta controversia si México empezó antes de la llegada de los españoles o es una creación novohispana. Yo soy de los que piensan. ¿Qué sucede en los 80s? Bueno, por un lado, hay una serie de factores, voy a mencionar 5 nada más de ellos que son importantes. Primero, lo que yo llamo la apertura de la ostra. ¿Qué es la apertura de la ostra? La apertura de la ostra es que se abrió la economía, se abrió de alguna manera el pensamiento y en un momento dado tuvimos un país totalmente diferente. Yo he estado toda mi vida en el sector de investigación social aplicada, haciendo encuestas para entender los procesos de consumo o los procesos de audiencias de medios o los procesos de opinión pública. Y de repente, de un día para otro, tuvimos una clientela deseosa de saber qué pasaba con México porque querían invertir aquí, porque se abrió la economía. Por otro lado, también hubo una nueva generación de científicos sociales. De repente hubo este deseo de empezar a ser más cuantitativos. Entonces la gente empezó a cambiar un poco de orientación y se iban a estudiar posgrados que tenían que ver mucho más con el enfoque de tratar de generar cifras. Además, podríamos decir que surgió la industria de la opinión pública, esto que ahora lo vemos como incluso hasta la saciedad, que nos abruma. Bueno, prácticamente no existía. Federico Reyes Heroles dice que hubo un momento en el cual era un pecado hacer encuestas electorales porque el gobierno se sentía el dueño de la verdad, no podía haber nada más. Y por otro lado, bueno, ya se mencionó la creación del INEGI hace 35 años, que fue un parteaguas en este país. Yo sí soy de los que piensa que el INEGI es una gran institución, está reconocidísima internacionalmente lo que hizo Jarque y posterior a otros, posteriormente otros, para poder crear esta base, ¿no? Y bueno, y lo que yo también le llamo la cultura de la evidencia, que de repente, tanto en el sector público como en el sector privado, hubo la necesidad de decir, cualquier decisión tiene que basarse en evidencias, no solamente en razonamientos, por buenos que sean. Entonces, este es un dato que es muy interesante: 65% de la gente en 1982 se decía muy orgullosa de ser mexicana, en la encuesta mundial de valores del 82. ¿Cómo fue evolucionando eso?
Bueno, pues tenemos el dato de 65 en los 80, pero va cambiando. Cambia a 54%, se bajó en los 90, vuelve a subir fuertemente hasta el 71, sube a 79, en 83, y el último dato que tenemos es 84. Está corriendo ahorita justamente esta encuesta, y lo que es muy interesante es ver, bueno, realmente sí podríamos decir, al menos a la luz de la encuesta mundial de valores, que hay un gran orgullo, y aquí es una escala en la cual se dice, ¿qué tan orgulloso es para ustedes ser mexicano? Y va desde muy orgulloso hasta poco orgulloso. Aquí es muy orgulloso, muy orgulloso. Por otro lado, también en la misma encuesta mundial de valores podemos ver las respuestas que da la gente cuando se le dice, ¿qué tan de acuerdo está en que se siente usted ciudadano o ciudadana del mundo? O parte de su nación. Y lo que es interesante es que en México, de nuevo, este es un dato nada más ya, el más reciente que se ha capturado, 2012, los mexicanos nos sentimos más nacionalistas y más cosmopolitas que los norteamericanos. De hecho, duplicamos nuestro cosmopolitanismo, 40% frente a 20 allá. Y nos sentimos más identificados con el país, 54 contra 43 de norteamericanos. De nuevo, estos son sentimientos, son opiniones, es la nacionalidad. Bueno, ahora bien, sigamos. Segundo ejemplo, lo que se ha llamado el bienestar subjetivo, que es un tema de gran controversia. El bienestar subjetivo es tratar de ver cómo es que la gente se está sintiendo. Y de nuevo, en la encuesta mundial de valores, una de las preguntas es, ¿qué tan feliz se siente usted? Van a ver ahorita, estos son los datos, las barras, el porcentaje de la gente en México que decimos que estamos muy felices en nuestra vida. 25% en los finales de los 80s, 32% en los 90s, 56% al paso del siglo, 58% a mediados de la primera década y el más reciente dato 68%. Es cuando dicen, y lo han oído seguramente ustedes, ¿cómo es posible que la gente en México se sienta tan feliz? De hecho, el INEGI ya está haciendo mediciones del bienestar subjetivo, que no es más que ver qué tan feliz es la gente. Y la verdad, en todos los ejercicios internacionales que se han hecho, México está consistentemente muy por encima de los demás. Ojo, no quiere decir que la gente diga que le va muy bien, es me siento muy feliz. Un dato complementario, lo podemos ver, es justamente este. ¿Qué tan importante es mi familia en mi vida? Esta es una de las claves para entenderlo. Vean lo alto que es para la gente consistentemente. Algo de lo que habla de la felicidad de los mexicanos es este enraizamiento que tenemos con la familia. No tenemos tiempo para ver todos los datos, pero no, los invito a que vean esto y verán cómo hay algunos países en los cuales la identificación con la familia no existe. Consistentemente, y no me voy a dejar mentir Gastón, que conoce muy bien Francia, pero en Francia estos números son mucho más bajos. La gente se siente menos feliz y no está tan identificada con su familia. Esto es parte de la mexicanidad contemporánea. Y otro ejercicio, y este no lo hicimos nosotros, este está hecho por unos gringos. Es muy interesante porque lo que hicieron ahora con la ayuda de computadoras modernas es decirle a la gente, van por todo el mundo y le piden a la gente, escríbame usted, ¿cómo le describiría usted a alguien que no conoce su país, a su país? Y entonces salió de 10 países, y esta es la gráfica para México. No pueden ver las letras, pero les puedo contar un poco. Aquí lo interesante es que México tiende a ser mucho más, la barra azul es la barra de México, la barra negra es la barra internacional, tiende a ser mucho más presente, por ejemplo, en términos como tradición, en términos como la multiculturalidad, en que es un crisol de culturas. Y es más débil respecto al internacional, es lo que quiere ser libertad, amistad y hospitalidad. Pero esto no solamente lo que hicieron estos fue contar, sino también tratar de mapear cómo son los significados de las distintas 10 naciones que participaron en esto. Y este es el mapa. Vean cómo tenemos por acá Japón hasta abajo y hasta arriba México. De acuerdo a los ciudadanos de Japón y de México, estamos totalmente antípodas. Estamos en otro rollo. Japón y Australia totalmente diferentes de México. Y hay clústeres que se van o conglomerados, por ejemplo, desde el centro, que es muy claro, Brasil, Estados Unidos, Francia, España. ¿Qué son los ejes que determinan esto? Pues ejes, por ejemplo, como la tradición, pues lo ven hacia hasta arriba, la alegría está muy relacionada con México.
¿Qué pasa? Que los mexicanos, cuando describimos a otra persona fuera de México, ¿cómo es México? Nos referimos a la alegría fundamentalmente. Australia está mucho más al relajamiento. Y Japón, bueno, Japón y Alemania están ahí raros, como dos países, etc. Y fíjense, está un poco vacío el término del Estado. Lo que es interesante de este ejercicio también es que lo hicieron en cuestión de días, porque con la ayuda de computadoras es muy fácil hacer esto. La inteligencia artificial fácilmente puede sacar las identificaciones. Y bueno, para terminar de esa parte, justamente se vio también la emocionalidad que había. La emocionalidad que describen los ciudadanos de esos 10 países cuando describen a su país. Nosotros estamos en la emocionalidad alta. Nosotros, cuando hablamos de nuestro país, tenemos una emocionalidad positiva y muy alta. A diferencia de Japón, España, Canadá, en la parte francesa de Canadá, Brasil y Alemania, que tienden a ser mucho más emocionalmente bajos, son más descriptivos, son más secos. Y en medio estaría Gran Bretaña y Francia. Nada más hicieron estos 10 países, pero bueno, esta gente lo está haciendo. Y último ejemplo que quiero mencionar es los tipos de mexicanidad. Y aquí refiero a un estudio que se acaba de publicar recientemente, la segunda parte, porque la primera se publicó hace 10 años. Es un estudio que hicieron dos compañías, Lexia y Gauss. Y lo que trataron de hacer fue ir a todo el país para ver, con instrumentos de encuestas y también de sesiones de grupo, cómo es que la gente se describe a sí misma a través de varios indicadores. Y llegan a la conclusión estos investigadores que tenemos ahorita 5 tipos de mexicanos. Los que serían los soñadores sin país, que es gente que le gusta mucho pensar que el futuro es bueno, pero detesta el asunto, no le gusta muy bien cómo van las cosas. Estos han ido subiendo, antes eran 25% al principio de la década, ahora son 29%. Los críticos indolentes, que son los que están furiosos, pero bueno, no hacen mucho, se mantienen en la misma proporción. Los optimistas sobre el futuro, que es gente que sí piensa que todavía hay posibilidades, están a gusto, que está más o menos igual. Los nostálgicos tradicionales son aquellos que dicen lo que hay que hacer es regresar al pasado. Es posible que en la próxima medición estos vuelvan a subir, ¿no? Y los inconformes autosuficientes, esta es la gente más nihilista, digamos, son los que dicen esto ya se lo llevó patas de cabra. Ahora, lo que es interesante de este mismo estudio, vemos la siguiente, es este dato. 2 preguntas. ¿Qué tan lejano, qué tan cercano se encuentra el México actual del México de sus sueños? Y vean aquí si es muy fuerte. Cercano y lejano, cercano en el 2010 era nada más 28, ahora es 30%, lejano es 72-70. Es decir, es un país que sí nos gusta, que es bonito, que tiene comienzo y demás, pero no llega a ser de mis sueños. Eso es triste. Y por otro lado, una pregunta muy interesante, ¿qué tan de acuerdo están que los ciudadanos le quedan de deber a México o México le queda de deber a los ciudadanos? Hay la tendencia a pensar que México nos está debiendo, no que es al revés, que hemos dado más, que en esta relación emocional, sentimental, estamos dando más nosotros que los que nos dan la presa. Termino entonces nada más con una exhortación, en realidad son 2. Yo creo que hay que desarrollar mucho apetito por las cifras y es muy importante que tengamos los indicadores numéricos, pero también estos. ¿Qué es lo que está pasando en la mente y en el corazón de la gente? En el hígado de la gente. Todavía no entendemos bien eso, por eso es que nos hacemos broncas de por qué la gente está decidiendo cómo decide, porque no estamos entendiendo bien. Y la segunda, bueno, pues aplicar esto de que la cultura de la evidencia sí nos sirve, es decir, no quiere decir que nada más las cifras sean importantes para tomar la decisión, pero ayudan mucho. Gracias. Cuando cenemos, platicamos. Hola, buenas tardes. Agradezco la invitación por acá y como mencionaron hablaré sobre datos de este proceso electoral. Les clarificaré sobre números, el número de cargos de elección popular, candidaturas independientes, integración de mesas de casilla, cuántos ciudadanos han sido insaculados, padrón electoral y lista nominal, boletas electorales, encuestas, cómo ver el monitoreo de medios y al final cerraré con el tema de la violencia política contra las mujeres. Bueno, el proceso electoral federal consta de 4 etapas. La primera es la preparación de la elección, que comenzó el 8 de septiembre y termina el último día de junio. La jornada electoral pues será el próximo domingo 1 de julio.
La tercera etapa son los resultados y declaración de validez de las elecciones, que van de julio a agosto. La cuarta es el dictamen y la declaración de validez de la elección del presidente electo, que es de agosto a septiembre. Las actividades que desarrolla el Instituto Nacional Electoral para la organización del proceso electoral federal derivan de un plan y calendario integral del proceso electoral federal que organiza e integra las diversas actividades que se hacen en el instituto por las diversas unidades responsables, que en realidad son 18. Los informes que se presentan, donde se le da seguimiento a este plan y calendario integral, lo pueden encontrar en la página del Instituto Nacional Electoral. Además de este plan y calendario integral, existe un plan y calendario integral que conjunta la serie de actividades que tienen que realizar los organismos públicos locales. También lo pueden consultar en la página del instituto. Además, bueno, viene la reforma de 2014 y como ustedes saben se nacionaliza la función electoral y el INE para la organización de este proceso electoral suscribió 30 convenios generales de colaboración con los OPE. Bueno, ahora pasaré al tema del padrón electoral y la lista nominal. Para las elecciones de este 1 de julio tendrán una cobertura del 99.77% de la lista nominal con respecto al padrón. El padrón consta de 89.332.031 ciudadanos y la lista nominal de 89.123.335 ciudadanos. La lista nominal se integra por 48.2% de hombres y 51.8% de mujeres. Las listas nominales con mayor número de ciudadanos en nuestro país tenemos en primer lugar el Estado de México con más de 11 millones. En segundo lugar se encuentra la Ciudad de México con más de 7 millones. En el tercer lugar tenemos a Veracruz con 5 millones. En cuarto lugar Jalisco con 5 millones también. En quinto lugar Puebla con 4 millones. El sexto lugar Guanajuato con más de 4 millones. Y en séptimo lugar Nuevo León con 3.900.000. La lista nominal de electores residentes en el extranjero se compone de 181.256 ciudadanos. Se conforma por 55.36% de hombres y 44.64% de mujeres. Los países con más mexicanos registrados para votar desde el extranjero son, en primer lugar, Estados Unidos, con más de 150.000, Canadá, con 6.976, en tercer lugar, España, con 3.641, en cuarto lugar Alemania con 3.153 y Francia con 2.463. Para estas elecciones elegiremos a más de 18.299 cargos federales y locales, 629 cargos federales, que es un presidente de la República, y en total, como sabemos, tenemos 4 candidaturas, de los cuales se registraron 3 convenios de coalición. El presupuesto 2018 destinado a organizar el proceso electoral federal fue de 7.148.961.645 pesos, mientras que 6.788.900.016 pesos para el financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes y actividades específicas de los partidos políticos. Con respecto a la integración de mesas directivas de casilla, en la primera etapa de capacitación, 12.071.447 ciudadanos insaculados, de los cuales 11.588.474 ciudadanos, es decir, el 13% de la lista nominal, más 482.963 ciudadanos tomados de la lista nominal, además de 70.704 ciudadanos, el 2% de la lista para integrar las mesas de escrutinio y cómputo para el voto de los mexicanos residentes en el extranjero. De la segunda insaculación, 2.759.001 de los ciudadanos cumplieron con los requisitos legales y fueron capacitados en una primera etapa. Se requieren 1.400.022 funcionarios de casilla y de ese universo el 99% fueron designados en una segunda insaculación. Se instalarán 156.974 mesas directivas de casilla, de las cuales 150.602 son casillas únicas, es decir, se va a dar el proceso federal con lo local, la cuestión concurrente. Y 6.372, que es el 4% de casillas federales, en el caso de Baja California y Nayarit. De estas, 1.015 son especiales.
La Comisión de Capacitación y Organización Electoral aprobó 31 hospitales donde se instalarán casillas especiales. Van a hacer una prueba piloto. El INE ha recibido 13.400 solicitudes de observadores electorales, de los cuales 5.887 fueron aprobadas. Se estima producir un total de 281.702.835 boletas electorales. O sea, 1.277.492 actas de casilla, 4.041.992 de documentación sin emblemas, 2.419.992 de documentación con emblemas. En el acceso a medios, 3.111 emisoras integran el catálogo de medios y 59.731.200 spots han sido pautados para el proceso electoral federal y local. ¿Otra vez? Sí. 159.731.200 spots pautados. Se han acreditado 11 casas encuestadoras para realizar encuestas de salida y conteos rápidos no institucionales, mientras que los OPLES han recibido 200 informes sobre encuestas relativas a elecciones locales. El INE realizará los conteos rápidos institucionales de las 9 entidades federativas con elección para la gubernatura y la jefatura de gobierno. Un tema que es relevante visibilizar es el de la violencia política contra las mujeres en este proceso electoral, que me parece relevante definirlo antes de platicar sobre el tema, porque todo el tiempo lo vemos en los medios de comunicación y me parece que no ha quedado clara qué es, cuál es su definición y cuál es la diferencia con relación a la violencia política. La violencia política contra las mujeres o violencia política en razón de género es un tipo de violencia que se enmarca en la violencia de género, más no en el concepto de violencia política, ya que la violencia política contra las mujeres se explica como una forma de violencia que se manifiesta en diversas esferas y ámbitos en el acceso y ejercicio del poder por el simple hecho de ser mujeres, cuyo objetivo es evitar que éstas participan y accedan a cargos de poder y que se retiren de la contienda política. A su vez, esta violencia es producida y reproducida por diversas instituciones políticas y por los mismos sujetos. La violencia política en general se entiende como cualquier acto o amenaza fortuita o deliberada para intimidar, generar daño físico, chantajear o abusar a un actor político con el fin de determinar, retrasar o influir en un proceso electoral. Sin embargo, la violencia política contra las mujeres no es consecuencia de la violencia política en general, sino de la violencia de género. La violencia política contra las mujeres puede darse o no en paralelo de esta violencia política. De acuerdo a información de ETELEC Consultores, durante los primeros 8 meses del proceso electoral se han contabilizado un total de 305 agresiones, directas e indirectas, en contra de actores políticos y familiares. De estos, 70 fueron contra mujeres. Según su cuarto informe de violencia política en México, entre el 8 de abril y el 8 de mayo se contaron 35 agresiones en contra de mujeres que participan en la política de nuestro país. De la cifra de agresiones, 10 fueron asesinatos, 8 atentados contra sus familiares directos, 7 padecieron agresiones físicas, 5 han sido víctimas de asaltos con violencia, 4 han sido secuestradas y fue agredida con arma de fuego. De las mujeres víctimas a causa de su participación política, 37 son o fueron candidatas, 11 eran apenas precandidatas, 8 fungían como alcaldesas, 4 militantes, 2 son exdiputadas locales, 2 son síndicas, 2 son diputadas federales con licencia. Una es exalcaldesa, una es diputada local con licencia, una era regidora y la otra una exdiputada federal. Finalmente, según reporte Índigo, de las agresiones documentadas en todo lo que va del proceso electoral, tanto a hombres como a mujeres con actividad política, el mayor índice lo acumula el PRI, de cuyos abanderados 83 han recibido algún tipo de agresión. Morena 59, el PAN registra 41, el PRD 36, el Verde Ecologista 18, Movimiento Ciudadano 15, el PT 7, los Independientes 9, Nueva Alianza 7, el P6 y el Partido Humanista 1. Me gustaría cerrar con una reflexión sobre la relevancia que tiene también tener claros como todos estos datos del proceso electoral, porque al final comprender estos datos sobre el proceso electoral nos permite saber, uno, por qué vamos a votar, y la relevancia de ese voto es que al final se determina, ¿no?,
cómo va a quedar conformada esa representación política. Es así que la difusión, transparencia y publicidad ante la ciudadanía del proceso de organización electoral es fundamental en cualquier país que se autodenomine democrático. Esto entonces generará una percepción en la ciudadanía de certeza, confianza y por lo tanto de mayor legitimidad en los procesos electorales de nuestro país. Gracias. Bueno, yo tenía un plan de exposición, pero dado que es un conversatorio y ya escuchando a la compañera y a los compañeros, voy a cambiar un poco el plan general de la exposición y un poco lo hago pensando en lo que tú decías, Emilio, respecto de hacer historiografía de la estadística en México, ¿no? Ahora con María Luz Fuentes estamos escribiendo un libro sobre la historia de los censos en el país y es un libro que nos interesó hacer porque de algún modo también construir una historiografía de los censos en México nos está permitiendo, o creemos que nos va a permitir, construir una historia de la estadística social en el país y en general de las estadísticas del país. De tal forma que cuando uno piensa los datos sobre lo social, uno se encuentra con, digamos, tres cosas que hay que tener muy claras, ¿no? Uno, detrás de cada cifra hay una visión de la política, ¿no? Creo que eso es bien importante decirlo. Hay una visión política, hay una visión social, ¿no? Elegir un indicador, elegir una variable para dimensionar un fenómeno implica una idea previa de lo político y lo social, implica también una idea previa de lo conceptual, muy a la Heidegger. El dato no es el fenómeno, ¿no? El fenómeno es lo que está oculto, de una manera muy laxa, ¿no? Pero creo que es didáctico el tema. Entonces, detrás de cada dato hay una visión política, social, hay una visión conceptual, casi hasta filosófica también, de lo que es la realidad o no es la realidad. Y la tercera cuestión importante también es qué visión tiene quien elige ese dato para expresar algo en términos de proyección de futuro, ¿no? Entonces, con esas tres, digamos, consideraciones, es que se pueden identificar quizá 5 grandes momentos o 4 grandes momentos de la estadística social en el país. Los estadísticos. Viene después el primer censo que hubo en la historia de este país, hubo algunos ejercicios previos, pero ninguno se consolidó, que fue el censo de Revillagigedo. Es un censo que se levanta alrededor de 1785 y se publica en 1790. Y este primer gran censo de la Nueva España tiene como propósito pues, entender qué estaba pasando en términos económicos, demográficos en la Nueva España, con todo lo que había de movimiento político, social, económico en España, en la metrópoli, y querían tener claridad pues, el estado de las riquezas, el estado de la población y el estado general de la Nueva España y sus diferentes divisiones que teníamos, ¿no? Pues, era así, desde luego la capital, o la capital del virreinato, digamos, licenciosamente así, pero también estaba Guadalajara, que era en ese tiempo Valladolid, Valladolid era Nueva Galicia, Nueva Valladolid era Morelia, y así las diferentes regiones, la Capitanía General de Guatemala, los territorios de California, etc. Entonces, digamos que ese es el primer gran momento de una incipiente estadística de qué era el país. En los resultados que tiene Bronco, que es muy interesante, había 3 millones, alrededor de 3 millones de personas en el país, ¿no? Desde luego que es una cifra que hay que tomar con mucho cuidado, porque pues, lo hizo por estimaciones, ¿no? De lo que le iban platicando en las regiones. Desde luego que el censo de Revillagigedo pues, también era un censo muy incipiente, porque se hizo con base, fíjense, en la distribución geográfica de las parroquias, ¿no? Hay que recordar que no había división de iglesia-estado, y la administración general del Estado era una administración que no tenía división de lo político y lo religioso, de tal forma que las unidades territoriales de análisis fueron las parroquias, las unidades parroquiales, y quienes hicieron el censo pues tenían un manualito ahí con cosas bien interesantes cuando uno ve. Y luego viene en 1882 la creación de la primera instancia del gobierno mexicano, por lo tanto también del Estado mexicano,
de una instancia encargada de generar estadísticas que se denominó la Dirección General de Estadística. La funda el doctor Peñafiel con la finalidad de construir el primer censo general de la República. El doctor Peñafiel, desde la Dirección General de Estadística, desarrolla la primera, pues digamos, el primer ejercicio de planeación de un censo y se construye de tal forma que se levanta en 1883 por ahí, se da a conocer los resultados. No es cierto, se levanta en 1885, se da a conocer 3 años después el censo, y con indicadores pues bien interesantes de entrada, ¿no? Porque es la primera vez, por ejemplo, que en México se hizo un conteo de las poblaciones o las personas hablantes de lenguas indígenas. Se publica de manera oficial también la primera clasificación de lenguas indígenas. Se hace un primer conteo de las personas inválidas, se les llamaba en el momento, o de los inválidos. Se contaron viudas, se contaron por primera vez el tipo de trabajadores que había. Se toma, en ese momento había surgido ya la clasificación mundial de trabajos o de actividades, y se retoman para este ejercicio, también tomando ya como ejemplo algunos de los ejercicios censales que había ya en Estados Unidos, ¿no? Y en Europa, por toda esta escuela francesa que tenía el porfiriato acá, ¿no? En 1890 se repite el censo. Es la primera vez que hay un censo con un periodo de 5 años, pero se emite el decreto, un decreto de Porfirio Díaz, para que a partir de 1890 los censos se desarrollaran en años cero, es decir, el año de 1900, 1910, 20, etc., ¿no? Y es una disposición que se mantiene hasta ahora, porque hay un consenso entre los demógrafos respecto de que la demografía del país no cambia de una manera muy rápida y que 10 años son suficientes o es un tiempo razonable para percibir cambios estructurales tanto en la dinámica demográfica como en las diferencias territoriales o de agrupaciones que se puedan ir haciendo, ¿no? Luego viene el censo de 1930, que ahí, digamos, inicia un nuevo momento de la estadística social en México, porque es la primera vez, el censo de 1930, junto con el que ya había mencionado en 1895, en este periodo, que surge de un proceso de veras de planeación. La Dirección General de Estadística y la Presidencia de la República en ese momento emiten un decreto en 1929 en el cual desarrollan todo el esquema estadístico de lo que va a ser el censo del 30. Y en ese sentido, la construcción del censo del 30, cuando uno revisa tanto el cuestionario como los resultados, lo que se encuentra es lo que yo llamaría el primer censo auténticamente científico del país. Los resultados no solamente fueron producto de un proceso de planeación, un estudio semántico, pero también aquí, por eso decía al principio, las cifras son producto también de una visión política y social. Es el primer censo también ideológicamente construido en México. Cuando uno revisa el decreto de creación, lo que se encuentra es el discurso del nacionalismo revolucionario en pleno. El objetivo del censo de 1930, dice en el prefacio, por ejemplo, una cosa fantástica, dice: la estadística es la principal guía y faro de un verdadero estadista, ¿no? Y no se refiere al que hace el análisis estadístico, sino el estadista del Estado, ¿no? Entonces habla ya de que el censo debe servir como instrumento para hacer cumplir los objetivos de la Revolución Mexicana. Es decir, los objetivos de la justicia social solo serían alcanzables en la medida en que el censo sirviera de ejercicio de planeación del desarrollo nacional, y que tiene que ver con la visión de Plutarco Elías Calles y toda su influencia con el tema soviético, los planes quinquenales y la planeación soviética de que estaba en moda en el momento, ¿no? Entonces, el censo de 1930, insisto, es el primer censo científicamente construido, y en el 2002 pasa una cosa importante, porque se forma a propuesta y desde luego exigencia de mucha gente, Gilberto Gallardo, Orlando Cordero, María Luis Fuentes, etc. En 2002 hay un debate muy bueno, ya venía desde antes, pero se concreta lo que se denominó como el Comité Técnico de Medición de la Pobreza, para discutir una metodología común aceptada por todos independientemente de la discusión política, y se crea la primera medición de la pobreza. En ese primer momento, en el 2002, la medición de pobreza se hizo por ingresos y se establecieron 3 categorías: pobreza patrimonial,
pobreza de capacidades y pobreza alimentaria. La pobreza alimentaria, digamos, era la más grave, era aquella que se medía o se estimaba considerando que una persona no podía, aún destinando todos sus ingresos, adquirir una canasta básica alimentaria. La pobreza de capacidades implicaba que una persona no podía satisfacer sus necesidades de alimentación, salud y educación, aún destinando todo su ingreso a ese objetivo. Y la pobreza patrimonial implicaba que una persona no podría acumular ahorros, aún destinando todos sus recursos a la satisfacción de estas tres dimensiones, incluyendo vivienda, transporte y otros elementos, ¿no? Y finalmente, a partir de esta medición, o este elemento de medición, surge también un último momento en la estadística social en el país, que es lo que podríamos denominar el momento de los organismos autónomos. Es la primera vez que México, por lo tanto, cuenta con un órgano autónomo del Estado mexicano para generar información estadística con carácter oficial. De hecho, la Ley General del Sistema Nacional de Información dice que ningún gobierno en los tres órdenes puede tomar decisiones si no es con base en la información oficial generada por el INEGI y los demás organismos facultados para hacerlo. 2011, a partir de la reforma educativa, también genera un nuevo organismo constitucional autónomo que había surgido en el 2002, que es el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, también con carácter autónomo, con la facultad expresa en el artículo 3 constitucional de medir los avances en la instrumentación de la calidad educativa. Y finalmente, en 2014, es uno de los de más reciente creación, surge el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social como organismo autónomo. Ya se había creado en el 2004 el Coneval, pero es hasta 2014 que se le dota de autonomía constitucional, ya no solo técnica y administrativa, como descentralizado que estaba de la Sedesol, y adquiere autonomía técnica, constitucional. ¿Qué tenemos hoy? Resumo rapidísimo: 123 millones de mexicanos, de acuerdo con el INEGI. ¿Qué sabemos hoy a partir del Coneval? Que son cuales 22 millones, dramático el dato, son niñas, niños y adolescentes. Tenemos un país concentrado prácticamente el 70% en metrópolis y ciudades. Tenemos un país que tiene al 70%, 72% de hecho de las personas hablantes de lenguas indígenas en pobreza. Y si consideramos a los que son parte de pueblos indígenas, pues la cifra se eleva a 75%. ¿Hasta cuánto? A 77% de pobres, ¿no? Entre ellos, desde luego, las niñas, niños y adolescentes que viven condiciones dramáticas, ¿no? Tenemos así, ¿no? Concentración del ingreso. Tenemos un coeficiente de Gini por arriba de 500, con estados como Nuevo León y Guanajuato que alcanzan 570 y tantos, es decir, una desigualdad de verdad extrema. Fíjense. Pero hay otro negocio más grandote todavía, que se llama seguridad nacional, seguridad pública, ¿no? Y este es más bonito porque como se trata de una cosa de seguridad, además de ser un gran negocio, es más opaco todavía. También tiene su cifra negra, además de lo oficial. La partida 33701 presupuesto se llama Gastos de Seguridad Pública y Nacional. En 2016 creció 20 veces. Aunque el Congreso le asignó 796 millones de pesos, el gobierno federal terminó gastando, fíjense, le asignó 796 millones de pesos y se gastó en realidad 18.539 millones. Este aumento discrecional del gasto no es exclusivo de 2016, es una constante de la gestión, pues, de nuestro querido presidente Peña Nieto, ¿verdad? Según la Secretaría de Hacienda, la partida 33701 debe destinarse a la realización de programas, investigaciones, acciones y actividades en materia de seguridad pública y nacional en cumplimiento de funciones y actividades oficiales cuya realización implique riesgo, urgencia o confidencialidad. Pero aunque en 4 años de gestión del gobierno de Enrique Peña Nieto tuvo 2.915 millones de pesos para esos fines, fíjense, estoy hablando de la siguiente partida, terminó gastando, o sea, tuvo 2.915, pero en realidad terminó gastando 40.545 millones de pesos. Lo que implica un aumento presupuestal de 1.291%.
¿Quién se gastó este dinero con total opacidad? La presidencia, gobernación, la defensa nacional, La Marina. ¿A qué? La SEP. No. Pero Hacienda sí, a la Procuraduría, claro, a la Función Pública y a la Comisión Federal de Competencia Económica. ¿En qué años estás hablando? 2016 tomé esta. Bueno, la tesis que tenemos unos colegas y yo que hicimos un libro sobre crimen y violencia, crimen organizado y violencia en México, que está por ser publicado y que ya lo estamos presentando en agosto, es que el problema de la inseguridad, un problema real, que empieza a agravarse mucho en los años 70, en los años 80, perdón, y sobre todo se percibe mucho, quizás ya era muy grave, pero se percibe mucho, y en los años 90 con la llegada de la pluralidad y la democracia, los primeros ensayos de democracia mexicana, en el sentido pluralista, pues se convierte en un tema de los políticos. Uno de los temas favoritos de los políticos pues era justamente hablar de la seguridad y la inseguridad. Ahí donde gobernaba un presidente municipal del PAN, pero el gobernador era priista, pues obviamente ahí me da la inseguridad de ese municipio, ¿no? Por haberse decidido por otro partido, ¿no? Pero igual, después se echaban la vuelta, todos se actuaban igual, ¿no? El problema es real, hay una gran percepción del problema, pero sobre todo es muy lucrativo políticamente hablando. Primero, ya vemos por qué, pues porque en términos de seguridad nacional se puede uno gastar 1000 veces más, pues, y además con opacidad, ¿no? Pero también porque es un tema pues, que al electorado le gusta, ¿no? A nosotros nos gusta que nos digan que van a acabar con el secuestro, que se van a dedicar a la lucha contra el narcotráfico, etcétera, etcétera. Pero en esa misma búsqueda de ganar popularidad, y dado que las campañas están dirigidas, como ustedes saben, más al corazón y a las emociones que a la racionalidad, es un tema muy, muy fuerte políticamente hablando. Esto hizo, por supuesto, dado que los gobiernos tenían que demostrar resultados, tenían que demostrar que estaban haciendo algo en la lucha contra el crimen, pues produjo una crisis derivada de esa concepción de que tenían que dar resultados. ¿En qué sentido? En el sentido de que se empezó a criminalizar a grupos de personas que no necesariamente tienen por qué ser vistos como criminales. Por ejemplo, a los consumidores de drogas. En otro sentido también se politizó mucho el asunto y se volvió contraproducente. Empezaron las policías a atrapar a los delincuentes menores, a los que cometían delitos pequeños. ¿Por qué? Porque al final lo que había que hacer es reportar, como decía Emilio, así como hacían los policías, reportar el informe de labores que atrapé a X número de delincuentes. Entonces agarraron un delincuente difícil, un matón de verdad, costaba más trabajo, y me la pasaba yo agarrando delincuentes menores, como ocurre hasta la fecha. Era como entrevistar al ingeniero Smith. Así es, era difícil, lo realmente difícil, pues para qué, ¿no? Al que estaba con un foco aquí en López, pues ese sí. Ese sí, y eso llevó a una serie de cifras terribles. Fíjense, la Procuraduría General de la República detiene en promedio al año a 50,000 personas. Cerca del 75% son detenidos por portar o consumir drogas. Las policías estatales y municipales detienen a 65,000 personas al año, 60% de las cuales por posesión o consumo de drogas. Unos marihuanitos que están ahí. Entonces llenamos las cárceles y decimos que está funcionando muy bien el sistema de justicia, ¿no? En México hay aproximadamente 260,000 personas en prisión. Más del 40% está ahí sin recibir sentencia, porque además los metemos, pero no tenemos ni siquiera condiciones para que haya jueces suficientes para ellos. Los acusados de delitos federales son 50,000 y los de fuero común 210,000. La Comisión Nacional de Seguridad afirma que la sobrepoblación en las cárceles es de 50,000. De las 387 prisiones del país, más de 200 están sobrepobladas. Y según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 60% están bajo el control del crimen organizado. O sea, no teníamos ni siquiera los policías, no teníamos los policías suficientes para vigilar. Hay unas cárceles en donde hay una relación de un policía por cada 70 presos.
O sea, imagínense controlar eso. Piedras negras, ¿no? En Coahuila. Yo no puedo controlar mi salón con 15 alumnos. La sobrepoblación es un problema, es un elemento clave de la pérdida de control de los centros penitenciarios por parte de las autoridades. De hecho, la CNDH ha recomendado que haya un custodio por cada 10 reclusos y en algunos hay uno por cada 70. 62% de la población en reclusión de los centros federales de readaptación social está ahí por delitos relacionados con drogas. Más de la mitad de ese porcentaje está purgando condena por portar, producir o vender marihuana. Casi la mitad de estos fueron solamente acusados de portarla. Lo mismo en 2012 que en 2016. Hay un colectivo, ¿no?, que estudia justamente el asunto de las drogas. Concluyó que el 10% de los reclusos están ahí por portar marihuana. En las cárceles estatales el porcentaje son mayor. Los reclusos federales principalmente son, fíjense, ahí viene el perfil de quienes agarran, ¿no? Son hombres jóvenes entre 31 y 40 años, provenientes de sectores económicos bajos y con hijos, el 79%, socialmente en desventaja, 60% dijeron no completar su educación por tener necesidad de trabajar, 1 de cada 4 afirmó haber abandonado su hogar antes de los 15 años. Con escasa educación formal, 54% no completaron la secundaria y acusados de delitos contra la salud, el 70%. O sea, fíjense el perfil, ¿no? Jóvenes, pobres, sin educación o con educación trunca, con hijos, ¿no? Imagínense lo que significa que tienen, pues que va a continuar generacionalmente el problema, ¿no? Y luego las mujeres, 80% de las mujeres reclusas están en la cárcel por delitos contra la salud, 80%. 88% son madres. 45% dejó la escuela porque necesitaba trabajar. 56% no tiene estudios de secundaria concluidos. 98.9% de las sentenciadas no tenían antecedentes penales, o sea, son delincuentes pues, menores que... 88% no están acusadas de ningún otro delito, además del relacionado con las drogas. 91% no portaba armas. ¿No? Y ahí les va cómo funciona el sistema, ¿no? La mitad de los reclusos fueron detenidos en flagrancia, 57% fueron golpeados durante la aprehensión, un porcentaje similar fue llevado a otro lugar antes de ser transportado a la agencia del Ministerio Público. ¿A otro lugar? ¿Por qué a otro lugar? Estos lugares incluyen, fíjense a dónde los llevan: cuarteles militares, agencias estatales, separos, casas clandestinas. 43% de los internos no contó con un abogado al rendir declaración en la agencia del Ministerio Público. 44% dijo que su abogado no le explicaba lo que estaba pasando, no entendían durante las audiencias. 51% no aconsejaba a sus clientes antes de las audiencias. 39% no le explicaban los resultados de los procesos. Los internos reportan que los jueces están ausentes durante las audiencias y que cuando están presentes suelen no interactuar con los imputados. 75% de los encuestados señalan nunca haber hablado con él o la juez. ¿Qué les parece? Es secuestro. Es un secuestro masivo, ¿verdad? Entonces, bueno, decimos y aumentamos el universo de los supuestos delincuentes, agarramos a los facilitos, los metemos a la cárcel, damos resultados, pero los crímenes brutales siguen ocurriendo, porque son los difíciles, ¿no? Entonces, bueno, esas son las cifras de la cárcel. Ahora, y véngase la partida presupuesto. Ahora viene otro dato que otros datos que son impresionantes. Además de que hacen de que los meten a la cárcel, a los más pobres, a los más... Ya cuando hablamos en términos de cierta peligrosidad, fíjense las cifras en cuanto a crimen organizado, porque vimos que la policía fue y mató, el ejército mató, la marina intervino y mató. ¿Quién sabe a qué clase de narcotraficantes, quién sabe a qué clase de personas de crimen organizado están matando? Porque la desproporción es absoluta, ¿no? O sea, por cada agente abatido en la guerra contra las drogas mueren 18 delincuentes. El estándar aceptable en términos mundiales es 1 por cada 1.5. Y aquí muere 1 por cada 18. Entonces imagínense, no sabemos si están matando niños. Bueno, de hecho hay muchos niños implicados en esto. ¿Qué tipo de arma tenían? Si no tenían. Dice, bueno, tenemos esa estadística también en términos de los muertos, ¿no? Dice,
texto. Aproximadamente mueren 11.000 delincuentes al año, ¿no? ¿Cuántos delincuentes tiene el crimen organizado? Tiene 500.000. Si ustedes hacen la división, pues es decir, mueren 2.200 por cada 100.000. Acuérdense que ya es un escándalo que México tiene 21 o 22 muertos en promedio por cada 100.000 habitantes. Ahora imagínense un tipo de población que tiene 2.200 muertos por cada 100.000. Sin embargo, lo que reportan los máximos especialistas en esto es que no merma el número de delincuentes al año. O sea, a pesar de que mueren 11.000, tienen una tasa de reposición de los mismos 11.000. El argumento ese de que se matan entre ellos ahí queda totalmente. Bueno, sí se matan mucho entre ellos, pero cuando se enfrentan con la policía y con la marina y con el ejército es muy letal. Pero efectivamente sí hay muchos enfrentamientos también entre ellos. Lo que ha cuestionado las organizaciones de derechos humanos es justamente lo impresionante que es la diferencia entre los caídos de un lado y otro, ¿no? Porque eso habla absolutamente de un uso desmedido de la fuerza y de que realmente podríamos hablar pues de una especie como de limpieza étnica, ¿no? Digamos así, genocidio, ¿no? Exactamente. Ahora les quiero leer algunos de los datos de los niños. Aproximadamente son 30.000 niños en el crimen organizado, reclutados por el crimen organizado. Fíjense nada más, para que veamos también lo descompuesta que está la sociedad. Hay un estudio de la Dirección Ejecutiva de Tratamiento a Menores en el Distrito Federal, este es del año 2010, y se les hace la pregunta a estos niños delincuentes, ¿no? ¿Por qué delinquieron ya cuando están en la cárcel? El 40% dice porque quería conseguir ropa de marca. 38% porque quería saber qué se sentía. 33% porque creía que no le iba a pasar nada. 28% porque es lo que se acostumbra en el barrio. 27% por curiosidad. 25% porque no tenía nada mejor que hacer. ¿Qué tal, no tenía nada mejor que hacer? Ahora, ¿cómo usan a los niños los crimen organizado? En 2015 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó un informe, ¿no? Que se llama Violencia, Niñez y Crimen Organizado. Es de varios países, pero yo tomo las cifras de México. Hay por lo menos 30.000 niños y adolescentes menores de 18 años que cooperan con la delincuencia organizada. A partir de los 9-10 años, los niños y las niñas se involucran en delitos, sobre todo en la trata de personas. Los niños más pequeños son utilizados como vigías y formadores, o se les utiliza para abordar los trenes, monitoreando la cantidad de inmigrantes que llegan a la línea. Ya de los 10-11 años, se les usa para trabajar para los traficantes, ya sea para transportar productos ilícitos o personas, para realizar asaltos, agresiones y secuestros. Desde los 12 años, para cuidar las casas de seguridad donde están los secuestrados, ¿no? A los 16 años trabajan en ejercicios más violentos como secuestros, asesinatos, todos portan armas ya a esa edad. En el narcotráfico están en toda la línea de la industria. Los más pequeños trabajan como vigilantes, los más grandes se ocupan del traslado de droga. A partir de los 16 son contratados como sicarios. Las niñas están involucradas sobre todo en el empaquetamiento de la droga. Número total de niños y niñas detenidos en México en operativos federales contra la delincuencia organizada desde 2006 hasta 2010 fue de 3.664. Bueno, ahí van viendo ustedes las cifras de los niños, ¿no? Que son también pues monstruosas. Las cifras más recientes sobre todo los juicios orales, cómo cambió la reforma de los juicios orales,
no está mal, o sea, la verdad es que sí ha mejorado mucho. ¿Cuántos tienen contacto con el juez? ¿Cuántos el tiempo? Lo que pasa, claro, es que tenemos una situación histórica muy desfavorable. Sí ha mejorado en los últimos años, pero obviamente no lo suficiente como para que todavía se note algo. Pero sí, efectivamente, la reforma no está en mal sentido. Sin embargo, tenemos otras reformas muy malas, como la de criminalizar mucho a los portadores de drogas y empezar a descriminalizar de alguna manera quienes portan armas. O sea, en algunas cosas lo bien, sí es un poco más ágil la justicia mexicana, es un poco más eficaz gracias a esto. Lo que declaró Olga Sánchez Cordero, ¿no? La despenalización. Sí, yo creo que eso hay que hacerlo urgentemente rápido y plantear el nuevo TLC con Bueno, antes de cancelar este seminario, va a haber una fotografía de los participantes y se les entregará un diploma para que pongan puntos en investigadores del SNI, ¿no? Todo, con mucho cuidado. Yo quiero solo, para cerrar esto, iba a hablar de un asunto cuantitativo, pero hay algo que, por la persona que lo dijo y creo que la importancia que tiene. Hace unos 10 años en el periódico salió una entrevista con un personaje que fue muy importante en México porque era el cerebro del cerebro de Salinas. Era Roberto Mangabella Unger. Hay libros de él en el Fondo de Cultura Económica. Es un brasileño que está en la Escuela de Derecho de Harvard. Es como el decano o el gurú de la Escuela de Derecho de Harvard, brasileño de origen alemán, y fue ministro de Planeación de Lula. Había vivido en Harvard, pero cuando llegó Lula al poder, se lo trajo como ministro de Planeación. Y le preguntan, en ese momento, fue hace como 10 años, había una matanza diaria de niños de la calle en Sao Paulo. Los mataban, los policías mataban niños de la calle porque estaban con la cosa de las sustancias estas con el sacaban el cerebro, ¿no? Inhalantes, ¿no? Y era una verdadera política de Estado de matazón de niños en una ciudad como Sao Paulo, que es del tamaño del país de México, ¿no? Más grande que México. Y lo que contestó este hombre, secretario de Relación de Cerebro en los Pinos, supercerebro, y luego secretario de Relación de Lula, fue esta respuesta, que tiene que ver con un asunto cuantitativo para terminar el asunto. Dice, mientras en Sao Paulo la tercera parte de las madres sean madres solteras, no tienen padres, y dedicadas un poco a la prostitución, esto no se va a acabar. No hay quien cuide a esos niños. La madre anda en el talón, son madres solteras. El 30% de la población femenina de Sao Paulo, madres solteras. Los niños crecen como sicarios en vez de los becarios que quiere hambre, ¿no? Entonces, esta cosa tan trágica, hemos visto las cifras trágicas, tiene que ver con América Latina, este país de la desigualdad humboltiana, y una cosa verdaderamente inconcebible que creo que hemos llegado a eso en México, a matar niños para eliminarlos de la calle, porque más barato llevar un balazo que meterlos a la correccional, ¿no? Esta es un poco la tragedia de la desigualdad social. No se nombró la palabra de Ifigenia Martínez, pionera de los estudios de desigualdad en México, futura diputada de 91 años por Morena, pero deberíamos de rendir un homenaje desde aquí a Ifigenia, porque es la que empezó a estudiar sistemáticamente en su tesis la desigualdad en México, ¿no? Pues agradecemos muchísimo a los amigos que nos ilustraron con cifras aterradoras, pero pues es importante una sacudida para bajar de las reflexiones metafísicas y psicoanalíticas del ser mexicano y acercarnos un poco a la realidad a través de las cifras. Bueno, vamos a cerrar, ¿no? Yo creo que un retrato, ¿no? Mi querido pastor. Bueno, parado, sí, pero vamos a parar, ¿no? Como ya no se lo están grabando, bueno,
Primero le vamos a entregar a Pancho Bergantiano su cesta. Bueno, sí. Aquí lo das. Esto es muy importante para los puntos del sistema y para la decoración del departamento del doctor Márquez, que lo puedas colocar en tu currículum. Todos con el diploma. Acércate. Que lo vean los 15 alumnos para que entren. Lo voy a colgar en el salón. En una hora, ¿no? Muchas gracias. El tema No digo mosca.